Coscolini, estamos al aire. Bien, bueno, estamos en una edición más de, justamente, Psicoanálisis sin edición. Hoy vamos a trabajar una cuestión, que es preguntarnos por qué Lacan elige el seminario de la carta robada para iniciar la recopilación de sus escritos. ¿Por qué lo elige de obertura para sus escritos? No intenta hacer una respuesta absoluta sobre el tema, pero sí un intento de reflexión sobre el tema, sobre la cuestión. Bueno, en la obertura de esta recopilación, que es un texto que está antes del seminario de la carta robada, Lacan comenta: el estilo es el hombre mismo. Se repite sin ver en ello malicia alguna, ni inquietarse porque el hombre ya no sea una referencia tan segura. Acá Lacan hace referencia al conde de Buffon, que era un filósofo y biólogo del siglo XVIII, y lo que planteaba Buffon es que el estilo es el hombre, es que la esencia del hombre, y si se quiere, lo particular del hombre es su estilo. Cada uno tendría su estilo, entonces lo que a uno lo hace único es su estilo. Entonces, Lacan me parece que ironiza con esta cuestión y se pregunta acerca de lo que sería lo particular del hombre, el estilo del hombre, pero dando una respuesta desde el psicoanálisis lacaniano. ¿Por qué dice el hombre no es una referencia tan segura? En el breve discurso en la ORF, diciembre de 1966, dice, plantea Lacan: se ha entendido que pongamos comillas a humano y a hombre en la medida en que lo que representan estos términos está ya presente el efecto del lenguaje, y por lo tanto debe quedar en suspenso lo que es el hombre, mientras la esencia requerida por el efecto del inconsciente, es decir, el psicoanálisis, no esté más segura en sus métodos y principios. Entonces, Lacan dice, no estamos muy seguros de lo que es el hombre, porque el hombre, la definición del hombre, no es algo natural ni esencial, sino que es producto del lenguaje. Entonces, hasta que no estemos más seguros en la ciencia que trabaja sobre las leyes del lenguaje acerca de lo que se entiende por hombre, no adelantemos ninguna cuestión. Lo que quiere decir Lacan es que la noción del hombre, podemos agregar, la noción de ser, es producto del lenguaje. No es algo esencial ni natural. Desconfiemos de cualquier noción única acerca de lo que es el hombre. Pero Lacan continúa con esta cuestión de responderse sobre el estilo, es decir, lo particular. ¿Qué es lo que hace que el hombre sea particular? O que el sujeto, que no es el hombre, sea particular. ¿Qué es lo que lo particulariza? Y continúa la obertura de la recopilación de los escritos en el texto. ¿Suscribiríamos la fórmula "el estilo es el hombre" con solo prolongarla "el hombre al que nos dirigimos"? Eso sería satisfacer ese principio promovido por nosotros, que en el lenguaje nuestro mensaje nos viene del otro, y para anunciarla hasta el final bajo una forma invertida. Entonces, si pensamos en que el estilo es el hombre, tenemos que sumarle el hombre al que nos dirigimos. Y en función de eso, tenemos que notar que ese al que nos dirigimos nos devuelve nuestro propio mensaje de manera invertida. Es decir, el estilo, lo particular, es el mensaje, pero el mensaje no que emitimos nosotros. ¿Viste que a veces se dice yo tengo mi verdad? Yo soy único, cada uno tiene su propia verdad. No. Lo que hace lo particular es el mensaje, pero el mensaje no que emitimos nosotros, sino que recibimos del otro. Nuestra verdad y nuestra particularidad nos viene del otro, y de manera invertida. ¿Qué significa de manera invertida? De manera tal que cuestiona nuestras certezas conscientes. Y comenta, y sigue Lacan: pero si el hombre se redujera a no ser más que el lugar de retorno de nuestro discurso, ¿no nos regresaría la pregunta de por qué dirigírsela entonces? Es decir, el otro no es alguien que nos retorna nuestro discurso, sino que nos retorna nuestro discurso, pero de manera invertida. Es decir, no nos dice lo mismo que sabemos, sino que pone en cuestión nuestro conocimiento inconsciente. Nos presenta de manera invertida el mensaje
que nosotros creemos que es único. Bueno, y continúa. Tal es en efecto la pregunta que nos plantea ese nuevo lector, de la que nos hace argumentos para reunir estos escritos. Le facilitamos un escalón en nuestro estilo. ¿Viste que menciona acá la cuestión del estilo? Vuelve sobre eso. Le facilitamos un escalón en nuestro estilo, dando a la carta robada el privilegio de abrir su secuencia a despecho de la diacronía de esta. ¿Por qué dice a despecho de la diacronía de esta? Porque están organizados los escritos de manera cronológica, pero él pone primero la carta robada, y la carta robada no es el primer escrito en términos cronológicos. Entonces, ¿por qué lo pone primero? ¿Por qué le da ese privilegio? Porque sitúa en la carta robada una especial potencia para ubicar ahí la respuesta de la particularidad del sujeto, entre otras cosas, entendiendo la particularidad del sujeto como enmarcada en el mensaje que le viene del otro, en el discurso del otro. Y también hace referencia a otro escrito, Lacan, a otro texto, que se llama, ¿usted lo conoce, Steven? ¿Cuál? El robo del rizo, No. de un tal Pope. Pope es un poeta. Bien, en el robo del rizo hay un señor que le corta un rizo, un rulo, a algo parecido a esto, a una señorita, ¿no? Y se lo roba. Entonces, ¿por qué toma el robo del rizo? Lo explica en lo siguiente. Nuestra tarea reconduce este rizo encantador, dice rizo encantador porque era de una muchacha bella, este rizo encantador al sentido topológico que tendría el vocablo, nudo en el que se cierra un trayecto por su redoblamiento invertido, es decir, tal cual lo hemos promovido recientemente para sostener la estructura del sujeto. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero el sentido topológico, la cuestión del rizo, tiene que ver con el uso del toro. Entonces toma el robo del rizo para empezar a comentar la cuestión del toro. Y que el toro para Lacan, no solamente el toro, en realidad hay otras figuras topológicas relevantes, pero el toro para Lacan da una idea fundamental para sostener la estructura del sujeto. Para entender la estructura del sujeto utiliza Lacan la figura del toro, es decir, de este rizo que es cortado, por eso utiliza esta metáfora, a una bella muchacha. Volviendo a la cuestión de la carta robada de Edgar Allan Poe, dice, ¿por qué desciframos en la ficción de Poe, tan potente en el sentido matemático del término, le interesa el sentido matemático del texto de Edgar Allan Poe para explicar la cuestión del sujeto? Y eso es interesante. Entonces, esa división en la que el sujeto se verifica por atravesarlo un objeto sin que se penetre por nada. División que está en el principio de lo que se eleva al final de esta compilación bajo el objeto A. Entonces, da a entender que en la ficción de Poe puede verificarse esto que plantea Lacan. En realidad hace una articulación, ¿no? Que en la división del sujeto, en el sujeto dividido, puede también dar cuenta esa división del objeto A. Del objeto A, que es para Lacan la respuesta sobre lo particular del sujeto. Es decir, entre comillas, sobre el estilo. El estilo que hablaba Buffon, el conde Buffon. Sí, se me cogió. Claro. Bien, otra cita en relación a esto. En la primera versión de la proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista en la escuela. Larguísimo el título. Se escribió el título y le agarró una CB por el esfuerzo mental. Bueno, y plantea, ¿qué es lo que al final del análisis puede llegar a saberse? Y plantea, en su deseo puede saber lo que es él, el paciente, ¿no? En su deseo puede saber lo que es él, pura falta, en tanto que menos phi, puro objeto que en tanto objeto A. Es decir, el paciente llega a saber lo que es decir, que no es. O sea, lo que plantea básicamente el psicoanálisis es que la condición del sujeto es la falta en ser. En ese sentido es un ataque directo a la cuestión metafísica. Pero ¿qué es eso? Es pura falta en tanto objeto A. Es decir, que la falta
del sujeto, la falta del sujeto que es producto de su división, enmarca al objeto A. Insisto, el objeto A como respuesta a lo particular de ese sujeto. Lo particular en tanto respuesta al deseo del otro. Y agrega, es el objeto que responde a la pregunta sobre el estilo que planteamos de entrada. ¿Cuál es el estilo que planteamos de entrada? El estilo del Conde Buffon. Es el objeto que responde a esa pregunta. A ese lugar que designaba al hombre para Buffon. Lo llamamos la caída de ese objeto, reveladora de lo que aísla, a la vez como causa de deseo, en donde el sujeto se eclipsa, y como sustentando al sujeto entre verdad y saber. Y agrega, del itinerario del que estos escritos son jalones y del estilo determinado por aquellos a los que se dirigieron, está hablando de los escritos. ¿Y qué dice? Que cada uno de los escritos son jalones en un camino, ¿no? Y dice, y del estilo determinado por aquellos a los que se dirigieron. Está haciendo referencia nuevamente al que el sujeto recibe su propio mensaje del otro. Entonces, el estilo de sus escritos, el estilo de los escritos de Lacan, está determinado por quienes lo leyeron, no por él. Está determinado por aquellos a quienes se dirigieron esos escritos, ¿no? Esto lo deja entrever, me parece de una manera muy interesante. Quisiéramos llevar al lector a una consecuencia en la que le sea preciso poner su parte, es decir, que pueda leerlo de una manera quizás distinta, que determine el estilo de esos escritos poniendo su parte. Bueno, en relación a esto mismo, en el seminario 18, clase 7, retoma el tema de por qué sus escritos, o qué intenta en sus escritos. Dice, como autor me veo menos implicado de lo que se imagina y en mis escritos, títulos más irónicos de lo que se cree, dado que se trata en suma de informes hechos en función de congresos, no es que se ponía a escribir los escritos para publicarlos directamente, sino que son recopilación de cosas que hacía para congresos, etc. Me gustaría que se los entienda así, de cartas abiertas donde sin duda discuto cada vez un aspecto de mi enseñanza. En fin, es lo que marca la tónica. La tónica de los escritos marca eso. La tónica de los escritos es que son cartas abiertas. Está, creo yo, haciendo una referencia a la carta robada de Edgar Allan Poe. Las cartas abiertas son cartas donde él expone, donde Lacan expone su enseñanza y, lo vamos a ver en un rato, recibe su propio mensaje de manera invertida. Recibe un mensaje en función de su enseñanza, por ejemplo, de sus escritos, de sus lectores y de la audiencia de sus seminarios de manera invertida. Es decir, que entienden inconvenientemente su enseñanza. Agrega, es empero asombroso que haya empezado esta compilación de mis escritos. Estoy volviendo a la obertura de la recopilación, dejo el seminario 18. Dice, es empero asombroso que haya empezado esta compilación de mis escritos con un artículo fuera del orden cronológico. Porque él lo quería ordenar así, pero por algo lo puso adelante. Cuando la cronología constituye en este libro una regla. El cuento hace referencia al cuento de Poe. El cuento trata de lo que produce el despacho de una misiva, de los reenvíos que se producen a ojos vistas. A ojos vistas, porque usted habrá notado, Steven, que la reina tiene una carta, viene el ministro y a ojos vistas, delante de ella, se la saca. Después, el detective Dupin se la saca al ministro. Y después el detective Dupin no hace nada en particular con esa carta. Lo que produce en el ministro y en el detective la posición de esa carta es el silenciamiento. Quedan en silencio, Lacan menciona esta palabra, quedan feminizados. Lo que queda, como quedan estos personajes, es silenciados. Hasta le diría paralizados por la posesión de esta carta. Claro. Dice, se solicita expedirlo al destinatario y de los términos en los que se asienta que yo pueda decir a propósito de esta carta que una carta siempre llega a destino. Y esto después de los desvíos que sufre en el cuento, porque van de un lado a otro.
¿Qué quiere decir con que la carta siempre llega a destino? Lacan, ¿qué quiere decir? La carta siempre llega a destino porque la carta da a entender el funcionamiento del inconsciente. Cada uno de los poseedores de la carta en el cuento piensan, suponen que por tener esa carta van a tener un poder, que les da un poder determinado. Y lo que les termina pasando es que reciben su propio mensaje de manera invertida. Cuando tienen la carta, algo hace la posesión de esa carta que ellos terminen no utilizando esa carta para lograr ningún poder, sino también en silencio. Entonces la carta parece funcionar de una manera autónoma a quienes la poseen, tal cual el funcionamiento del inconsciente. El inconsciente está estructurado como un lenguaje y ese lenguaje tiene leyes y da lugar a una combinatoria que procede de una manera totalmente independiente de los seres hablantes o de los hablantes seres o de los hablanseres. El inconsciente, tal como la carta, produce un efecto más allá del control voluntario y consciente. Vos pensás que te va a dar poder y ella en realidad, tal como el inconsciente, tiene poder sobre vos. Pero en cuanto a mi texto, ahí está hablando no de la carta robada o del contenido del texto de Edgar Allan Poe, que no lo dice. La carta robada jamás hace referencia al contenido de la carta, que va pasando de una mano a otra. Pero él dice, Lacan, pero en cuanto a mi texto, a mis escritos, ¿acaso no podría resolverse por mi propia psicobiografía la cuestión? Porque él dice, bueno, no tiene sentido hacer crítica literaria desde el psicoanálisis. Ni tampoco es importante pensar en la biografía de Edgar Allan Poe en relación al contenido de la carta, que no se sabe. Pero uno podría decir, bueno, ¿qué dirá esa carta? Que iba de mano en mano. ¿Se podrá resolver o se podrá pensar en relación a la vida de Edgar Allan Poe? Bueno, Lacan dice que no tiene sentido hacer esa pregunta. Pero en el caso de él, sí. En el caso de él, sus cartas tienen un contenido. ¿Y ese contenido cuál es? Acá lo pregunta. Por ejemplo, el contenido de sus cartas, de sus escritos, por el voto que haría de ser al fin leído convenientemente. Es decir, los escritos de Lacan tienen que ver con su psicobiografía. ¿Y cuál es el problema de Lacan? ¿Cuál es el problema psicobiográfico de Lacan? Que no lo leen convenientemente. Esto lo decía él en 1960 y pico. Estaba podrido de que entiendan lo contrario, de que le devuelva el mensaje invertido de lo que él decía. Y si me está llegando lo contrario de lo que quiero explicar, que puede ser que esté pasando ahora. Bien. Pero para eso, por el voto que haría de ser al fin leído convenientemente, para que le interese a alguien, haría falta primero que quien se dedique a esta interpretación de leer correctamente los escritos y la enseñanza en general, desarrolle lo que entiendo que esta carta aporta para llegar siempre como indica su destino. Es decir, el que intentaría leer convenientemente a Lacan tiene que tener la concepción de que una carta siempre llega a destino. Es decir, entender el funcionamiento del inconsciente. Si no entiende el funcionamiento del inconsciente, que la carta siempre llega al destino, es decir, que el inconsciente, más allá de la voluntad de quienes hablan, genera efectos, y esos efectos implican el retorno del mensaje de manera invertida de quien habla, bueno, en función de eso es que se podría leer convenientemente Lacan. Bueno, retoma. Por mi parte, si ofrezco el texto de Poe con su trasfondo al psicoanálisis, es justamente porque éste no puede abordarlo más que mostrando su fracaso. ¿El fracaso de qué? El fracaso del psicoanálisis. De este modo esclarezco el psicoanálisis, es decir, Lacan diagnostica un fracaso en el psicoanálisis e intenta esclarecer al psicoanálisis para resolver ese problema, y se sabe que yo así invoco, está el dorso de mi volumen, del volumen de los escritos, a las luces. Invoca las luces para resolver el problema del fracaso del psicoanálisis. ¿Qué son las luces? Las luces es un movimiento filosófico que da a entender que la razón
y la razón científica es lo que promovería el desarrollo del hombre. Entonces él dice lo que es necesario es que estudiar, leer, la razón. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que cuestiona Lacan en el psicoanálisis? El misticismo y el oscurantismo. Entonces las luces, ¿qué mejor que las luces frente al oscurantismo? La cuestión oscura de plantear que las cosas son porque las digo yo de una determinada manera. Entonces propone las luces, la razón y la ciencia para esclarecer el psicoanálisis y para resolver su fracaso. Sin embargo, dice, lo aclaro demostrando donde el psicoanálisis hace agujero. ¿Por qué? Porque las luces, el movimiento de las luces, la cuestión filosófica que plantea la razón, como lo que le daría claridad al humano, no, plantea esa posibilidad de razón y de saber como algo absoluto. Y él dice, sí, se trata de la razón, pero se trata de la razón también cuando hace agujero, es decir, que se trata de lógica, pero se trata también de saber que toda la lógica tiene una falla. Ese es el agujero. El agujero es la falla lógica. Es decir, se trata de la razón, pero también se trata, no nos olvidemos, de que la razón no implica un saber absoluto, que hay un punto real. Real es todo imposible lógico. Confiemos en la lógica, pero también sepamos que la lógica implica siempre una imposibilidad. Bueno, retomando la cuestión del estilo, es decir, la respuesta que intenta Lacan de la particularidad, acerca del tema de la particularidad del sujeto, en el seminario 9, en la clase 1, y esto también retomando la idea del video anterior, de psicoanálisis y lenguaje, él propone una relación entre significante, sujeto y particularidad y estilo. Dice, se trata para nosotros, en el punto de elaboración al cual hemos llegado, de intentar articular de un modo más preciso lo que hemos avanzado más de una vez como tesis. Más de una vez. O sea, estoy insistiendo con esto, quiere decir. No es que lo dije al pasar. Que nada soporta la idea tradicional de un sujeto sino la existencia del significante y sus efectos. No se trata del sujeto, de pensarlo, sino como efecto del significante, sino la existencia del significante y sus efectos. En la clase 13 del mismo seminario, en relación al deseo, el objeto A es el objeto A causa deseo. También de goce, eso lo vamos a ver en otro video, pero acá se refiere al objeto de deseo, ¿no? También es efecto del significante. Es decir, que también se responde al estilo del hombre, entre comillas, desde el significante, sus efectos y el deseo. Y dice, ¿qué quiere saber el neurótico? Voy a ir un poco más despacio aquí para que ustedes entiendan bien, pues cada palabra tiene su importancia. Entonces vamos a darle importancia. ¿Se dice esto? Por lo menos, para entender este autor. Quiere saber lo que hay de real en eso de lo que es la pasión. Es decir, lo que hay de real en el efecto del significante. El significante produce, ¿qué? Produce pasión. La pasión no está por fuera del efecto del significante. Suponiendo, por supuesto, que hemos llegado lo suficientemente lejos como para saber que lo que se denomina deseo en el ser humano es impensable sino en esa relación al significante y los efectos que allí se inscriben. O sea, es impensable pensar el deseo por fuera del significante y sus efectos. Si lo querés pensar de otra manera, lo podés pensar, pero estás hablando de otra teoría, de otro autor, ¿no? El deseo no es algo que se antiza en el cuerpo, ¿viste que se dice? Lo siento en el cuerpo, pero no tiene nada que ver con el lenguaje. No, eso son ideas románticas quizás, pero por lo menos para pasión, para Lacan, el significante genera la pasión y genera el deseo. Bien, en función y campo de la palabra, en la edición en español que tengo de Nueva Visión, creo que es, hace referencia a lo mismo, el significante produciendo el sujeto, en tanto el sujeto recibe su mensaje del otro. Y dice lo siguiente, el lenguaje humano constituiría pues una comunicación donde el emisor recibe del receptor su propio mensaje bajo una forma invertida.
fórmula que nos bastó con adoptar de la boca del objetor para reconocer en ella el cuño de nuestro pensamiento. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un ejercicio. Yo te digo, el sujeto recibe su mensaje de forma invertida del otro. ¿Y por qué hace referencia al objetor? Hacé de cuenta, vos me decís que no. Vamos de nuevo. El sujeto recibe su mensaje de forma invertida por el otro. Vos decís que no. No. Entonces, estás afirmando lo que digo. Porque me estás diciendo que no. Es decir, me estás devolviendo como mensaje de manera invertida lo que estoy planteando. Por lo cual se cumple lo que digo. Ciertamente. Ciertamente, bien. Entonces por eso dice, bajo una forma invertida, fórmula que nos bastó con adoptar de la boca del objetor para reconocer en ella el cuño de nuestro pensamiento, a saber que la palabra incluye siempre subjetivamente su respuesta, que el no me buscarías si no me hubieras encontrado no hace sino homologar esta verdad. Ahondando un poco más en esta cuestión, dice en el mismo texto, lo que busco en la palabra es la respuesta del otro. Lo que me constituye como sujeto es mi pregunta. Para hacerme reconocer por el otro, no profiero lo que fue, sino con vistas a lo que será. Acá hay una cuestión dialéctica. Es dialéctica. Lo que fue solo puede ser entendido en vistas a lo que será. Para encontrarlo, lo llamo con un nombre que él debe asumir o rechazar para responderme. También lo que plantea en variantes de la cura tipo, en relación a lo mismo, es: puede decirse pues que la palabra se manifiesta como una comunicación en la que no solo el sujeto, por esperar del otro que haga verdadero su mensaje, va a proferirlo bajo una forma invertida, sino en la que ese mensaje lo transforma anunciando que es el mismo. Si usted le dice a una señorita, Ariel Steven, o usted un señor, ¿te querés casar conmigo? El mensaje determinante no es ¿te querés casar conmigo? Es la respuesta del otro. Vomita. Por ejemplo, vomita. ¿No? ¿Te querés casar conmigo? Usted está suponiendo que no va a vomitar, que le va a decir que sí. ¿Cuándo le responde su mensaje de manera invertida? Cuando vomita. ¿Te querés casar conmigo? Y recibe usted un vómito en la cara. Entonces, de esa manera, ¿cuál es el mensaje potente ahí? El mensaje verdadero. La respuesta del otro. La respuesta del otro es lo que constituye lo verdadero del mensaje. La respuesta del otro, en el lugar en el que te ubica el otro. Por eso el objeto A es la respuesta al otro. Es la respuesta del mensaje que te viene del otro. Es lo particular de la relación del sujeto en relación al otro. Dice, lo transforma anunciando que es el mismo, como aparece en toda fe otorgada, donde las declaraciones eres mi mujer y eres mi maestro significan soy tu esposo y tu discípulo. Acá lo dice de una manera un poco más elegante, ¿no? Pero eres mi mujer significa soy tu esposo. Es decir, que siempre en relación al otro, lo que uno dice, el mensaje que uno emite, le vuelve, aunque el otro no responda, le vuelve de manera invertida ubicándolo a uno en una situación o en una posición determinada. En el seminario 20, en lo concerniente a la constitución del sujeto en el otro, el sujeto se constituye en el otro. Que esto es, yo tengo mi verdad y el otro no importa, esta cuestión nihilista, no para entender a Lacan, o sea, es respetable, todas las maneras de pensar son respetables. Pero desde Lacan se podría pensar que el sujeto se constituye en el otro, que recibe su mensaje en el otro y que el deseo es la respuesta frente al otro. Bueno, en Seminario 20, en la clase 10, dice, para todo ser que habla, la causa de su deseo es estrictamente equivalente en lo que se refiere a su estructura, a su doblez. Por así decir, esto es a lo que llamé su división del sujeto. La división del sujeto es equivalente a su posición deseante, a la causa de su deseo. El objeto A no es ningún ser. El objeto A es lo que supone de un vacío una demanda. Bueno, el objeto A se constituye en la división del sujeto. Es estrictamente equivalente. Y el objeto A no es ningún ser. No es yo soy esto para el otro, sino es el objeto A responde al otro. El objeto A es el estilo del sujeto.
pero no es un estilo esencial. No es yo soy esto y mi problema es que soy demasiado sincero, ¿no? Por ejemplo, que soy esto o aquello. No, el objeto A es una respuesta lógica estrictamente equivalente a la división del sujeto, es decir, a su constitución en el otro. En el mismo sentido, en el seminario 10, en la clase 20, que se llama Lo que entra en la oreja, ¿no? Dice, o bien nuestra praxis es defectuosa, o bien supone que nuestro campo es el campo del deseo. Me parece que es bastante determinante, que a veces se dice que el psicoanálisis lacaniano es el psicoanálisis del goce. Acá dice, o bien nuestra praxis es defectuosa, no sirve para nada, o bien supone que nuestro campo es el campo del deseo, nos ocupamos del deseo, y que el deseo se engendra ¿en dónde? En relación del sujeto con el otro, con el otro. Lo que engendra nuestra praxis es este universo, simbolizado en último término por la división que nos guía desde hace un tiempo a través de los 3 tiempos, en los cuales el sujeto todavía desconocido, tiene que constituirse en el otro. El sujeto se constituye en el otro. ¿Y eso qué genera? Y el A surge como resto de esta división. En la clase 18 del seminario 10 también plantea, de hecho se trata en cada uno de los niveles de situar cuál es la función del deseo y ninguno de los niveles, se puede separar de las repercusiones que tiene sobre todos los demás. Los une a los niveles del deseo una íntima solidaridad que se expresa en la fundación del sujeto en el otro. ¿Vieron qué reiterativo que es? Me parece que es interesante la cuestión de la reiteración para entender cuál es la posición de Lacan. Si repite varias veces la misma cuestión, me parece que quiere insistir que se trata de eso. Bueno, del sujeto en el otro, por la vía del significante, y en el advenimiento de un resto a cuyo alrededor gira el drama del deseo. Bueno, la constitución del sujeto en el otro, la división producida en el sujeto por la constitución en el otro y el efecto que eso produce en tanto objeto A, se puede también presentar de esta manera. Hay una analogía que presenta Lacan con el algoritmo de la división de los números enteros. El algoritmo de la división de los números enteros es presentado por Lacan como una analogía para dar cuenta de la constitución del sujeto y de su efecto, que es el objeto A. Y se presenta de esta manera. Tenemos, esto es división de la escuela primaria. Sin adición, ¿eh? División de la escuela primaria, ¿no? Sí. Dividendo, ¿no? Tenemos el dividendo, tenemos el divisor, el cociente y el resto, ¿no? De acá. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. 17 es el dividendo, como un ejemplo. El divisor es 2. 2 por 8, esa, estuve practicando esta. 2 por 8, 16. 2 por 8, 16. A 17, 1. ¿No? Bueno, 17 es el dividendo. El resto es 2. El resto es 1. 1 es el resto. Sí. 2 es el divisor, ¿no? Sí. Y el 8 es el cociente. De acuerdo. Bien. Como esto es en Argentina, y Lacan, un poco para seguir los textos, vivió en Francia. ¿Sabes por qué vivió en Francia? Porque era francés. Estuve también pensando mucho. Bueno, lo plantea así, ¿no? En Francia se plantea así, ¿no? Pero es lo mismo, esto es esto. El dividendo es 17, por ejemplo, el resto es 1, el divisor es 2 y el cociente es 8. ¿Vamos bien? Lo que plantea es lo siguiente, en esta analogía. Vamos a poner esta línea acá. El dividendo es el otro. El divisor, el sujeto. El resto es el objeto A.
Y el cociente es la división del sujeto. Es así. Perdón, ¿eh? Vamos a ponerlo de nuevo. Así. No, estaba bien. Mirá que lo estuve practicando, ¿no? Bueno, Lástima que no escribo. hoy está mojado. Hay que secar un poco el... Hay que secar un poco. Exacto. Bien. Así. Bueno. El objeto A implica un resto. El objeto A implica un resto. Este resto irreductible, ¿por qué irreductible? Porque estamos en el campo de los números enteros. Este resto A irreductible no se podría haber producido si no hubiera existido antes esta división. No se podría haber producido este 1, si seguimos con la analogía, no se podría haber producido si a 17 no lo hubiéramos dividido por 2. Entonces, da un cociente, que es 8, estamos de acuerdo, y también da este resto. Este resto, acá es 1 en el ejemplo, este resto es producto, es efecto de la división del sujeto en el otro. Esto es. También podríamos seguir analizando el resto de los elementos, pero acá me interesa resaltar o acentuar esta cuestión. El objeto A como efecto de una división. No es el objeto A como anterior al otro. El hecho del objeto, que el objeto A se lo mencione como algo que resta al otro, no es que resta al otro porque el objeto A contenga algún tipo de goce autista que no tiene que ver con el otro. Nada que ver, es resto en el sentido de la operación matemática, de división, que la vimos en el primario además. Es el resto como aquello producto de una división. En esta analogía que presenta Lacan con el algoritmo de la división de los números naturales. ¿Por qué de los números naturales? Porque esto después continuaría, ¿no? 2 por 5, 10, se baja el 0, etc. Pero acá lo que cuenta es este resultado como resto para ubicar objeto A como consecuencia de la división entre del sujeto en su constitución en el otro. Bueno, retomando la cuestión del rizo de Poe, ¿no? De Pope, el poeta que hablaba de la muchacha a la que le cortan el rulo, ¿no? Quisiera hacer referencia a cómo presenta Lacan el toro, la figura topológica del toro, para dar cuenta de la división del sujeto. Pero antes, me parece que es importante mencionar cuestiones generales acerca de la topología en el uso que Lacan le da. ¿Por qué usa en general, en relación a lo que pude leer en algunos textos, por qué utiliza en general la topología Lacan? Y después vamos a lo específico del toro. En el seminario 12, clase 9, plantea lo siguiente. El significante determina al sujeto. Les digo en la medida en que necesariamente es eso lo que quiere decir la experiencia analítica. A mí me interesan estas comunicaciones de Lacan, donde más allá de lo complicado de su estilo, hablando de estilo, es bastante tajante sus definiciones. No se trata de estar de acuerdo con Lacan o de estar en desacuerdo. Eso es otra discusión que se puede tener, obviamente, y que puede ser bastante enriquecedora. Si el psicoanálisis lacaniano puede ser un dispositivo eficaz o una teoría eficaz para resolver el sufrimiento. Pero si la discusión es, o si lo que se plantea es, ¿qué planteó? ¿Cuál era el sentido de la enseñanza de Lacan? Me parece interesante
estas menciones de Lacan que dice lo siguiente, les digo, en la medida en que necesariamente es eso lo que quiere decir la experiencia analítica. Es claro. Pero sigamos las consecuencias de estas premisas necesarias. El significante determina al sujeto. Ya lo dije 20 veces. Bueno, el sujeto toma una estructura, entonces. Si el significante determina al sujeto, el significante entonces hace a una estructura. El sujeto es una estructura, no es una persona, es una estructura determinada por el significante, a lo que los conduzco bajo estas fórmulas topológicas de las que ustedes ya han sentido que no son pura y simplemente esa referencia intuitiva a lo que los ha habituado a la práctica de la geometría. Es a considerar que esas superficies son estructuras. Las superficies topológicas son estructuras. El sujeto es estructura, la topología es estructura. Cuando hace referencia a lo intuitivo, hace referencia a que para entender la estructura uno no puede dejarse llevar por lo intuitivo. No se trata de intuición, se trata, como decía antes, de las luces, de la razón científica. Aunque la razón científica aunque cada sistema lógico tenga una imposibilidad lógica, no por eso lo vamos a dejar de lado, sino que se trata justamente de desconfiar de la intuición y de pensar en términos lógicos y racionales. Usted me dirá, ¿el inconsciente no es racional? Sí, el inconsciente tiene una racionalidad, que es una razón distinta al funcionamiento yoico, pero el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Después podemos hablar de las leyes, que es el lenguaje que es metáfora y metonimia. Pero bueno, en la misma clase y en el mismo seminario, obviamente, agrega lo siguiente: los he conducido por mis enunciaciones precedentes al hecho de que se trata de dirigir en su unidad de que el significante es corte. Y ese sujeto y su estructura se trata de hacerla depender de esto, de que el significante es corte. Eso es posible en lo que les pido que admitan. Eso es posible en lo que les pido que admitan. La calle estaba rogando que lo entiendan. Por favor, ¿me pueden dar pelota? ¿No? Y me sigan al menos por un tiempo. Después digan lo que quieran, pero traten de entender esto que digo, que es que el sujeto tiene la estructura de la superficie, al menos definida topológicamente. Bueno, ahora vamos, ya que delimitamos lo siguiente, el significante determina el sujeto es estructura, la estructura es topológica. Vamos a la cuestión específica del toro. En este punto quería mencionar lo siguiente. Tanto en topología como en la enseñanza general de Lacan, yo no es que me puse a leer el seminario 9 por Rodríguez Pontes, porque el seminario 9 está censurado por Miller. No es que no lo estableció porque se colgó. Lo invitaron a un asado y se colgó. No, está censurado por Miller. Entonces, bueno, está muy bien establecido por Rodríguez Ponte, pero no es que uno lo lee y lo entiende directamente. Yo no. Si fuera un genio, sí. Sino que para poder entender tanto la topología como la enseñanza general de Lacan, me acerqué primero, y obviamente sigo estando en contacto, leyendo, etc., a un psicoanalista argentino que se llama Alfredo Edelstein, ¿no? Eso por un lado, hay que mencionarlo. Y también en particular, para entender las nociones de topología, también me acerqué, que es muy interesante, un libro de Mario Tomei que se llama Topología Elemental, ¿no? Esto hay que decirlo, si no parece que uno lee a Lacan y claro, ¿viste? Y después hace videos. Bien, definición básica de toro. Muy básica. Vamos a empezar por lo más básico. Ahora borra, ¿viste? Cuando quiere borra, cuando no quiere borra. Vamos a empezar por la definición de línea, ¿no? Tiene que borrar con lo húmedo y secar con lo seco. Con ese, bien. Claro. Una línea es una sucesión de puntos. Un punto no hace una línea, pero una sucesión de puntos hace una línea, ¿no? Esa línea, para empezar a pensar cómo se constituye el toro, tendríamos que pensarla como una línea cerrada.
Se forma una línea cerrada, ¿no? ¿Qué significa una línea cerrada? Que empieza y termina en el mismo lugar. Eso es una línea cerrada. Tomando esta superficie, que está generada, la generatriz de esta superficie, es una línea cerrada, tomando esta línea cerrada, si se la dirige, si se la continúa paralela a sí misma, ¿no? Se la continúa paralela a sí misma, y se la dirige también al mismo lugar donde empezó, se constituye un toro. Esto lo presento a manera de recurso pedagógico, ¿no? Sería un toro. No hace falta que sea perfecto. No sé por qué también se dice circunferencia, porque no hace falta que sea perfecto, sino que tiene que ser una línea cerrada que, desplazándose paralela a sí misma, se cierra sobre sí misma. Esto constituye el toro. Entonces, ¿qué constituye esta operación? Una superficie cerrada, porque es cerrado el toro, esto es cerrado, pero que delimita un vacío. Esto delimita un vacío. Este vacío no podría constituirse si no existiera la superficie cerrada que lo contiene. Pero delimita un vacío sin encerrar. Sin encerrar, ¿no? No lo encierra, pero sí lo delimita. Entonces, esta es la definición, una definición posible de toro. Y vamos a ser más rigurosos y continuar en esta definición, tomando del seminario 9, clase 12, lo que menciona Lacan. Un toro, para el geómetra, es una figura de revoluciones engendrada por la revolución de una circunferencia alrededor de un eje situado en un plano. ¿Por qué? Porque esto está generado por revoluciones, es decir, por vueltas sobre sí, que al continuarse terminan acá, terminan en el lugar donde empieza. Finalmente ustedes son rodeados por el toro. Es una superficie cerrada. Creo incluso que esto ha sido llamado el hula hula. El hula hula. Estamos hablando de la década del 60, me parece. Seminario 9. No, sí, casi la década del 60. El hula hula, ¿no? Entonces, como una cuestión de recurso pedagógico, hace referencia al hula hula. Lo que quería subrayar es que el toro, hablando en el sentido geométrico estricto del término, es decir, que según la definición geométrica, es una superficie de revolución, constituida por revoluciones, por vueltas. La superficie de revolución de ese círculo alrededor de un eje, y lo que se genera es una superficie cerrada. En la clase 19 del mismo seminario dice: desde entonces en ese movimiento se refiere a este movimiento de revoluciones, nos aparece esta dimensión por la cual el deseo es lo que soporta el movimiento, sin duda circular, de la demanda, siempre repetida, pero de la que un cierto número de repeticiones, se repiten estas vueltas, pueden ser concebidas, ese es el uso de la topología del toro, como acabando en algo, es decir, que tiene que empezar y terminar acá. El movimiento de bobina, esta es otra metáfora que utiliza, movimiento de bobina, el bobinado, de la repetición de la demanda se anilla en alguna parte, e incluso virtualmente, no se puede saber dónde, definiendo otro bucle que resulta de esta repetición misma. ¿Por qué dice definiendo otro bucle? ¿Cuál es el otro bucle? Estas vueltas definen otro bucle, que es este bucle. Todas estas vueltas definen este. Esto, al empezar y terminar en el mismo lugar, define este segundo bucle, que resulta de esta repetición misma y que dibuja ¿qué? El objeto del deseo. Todo esto dibuja el objeto del deseo, porque como se aloja en este vacío central el objeto del deseo, una vez que se constituye el toro,
se constituye el objeto de deseo. Lo que para nosotros es necesario formular así en la medida en que igualmente al comienzo lo que instituimos como base misma de toda nuestra aprehensión de la significación analítica es esencialmente esto, de que sin duda hablamos de un objeto oral, anal, etc. Está haciendo referencia al psicoanálisis freudiano. Sin duda hablamos de un objeto oral, etc., anal, pero que este objeto estructura lo que para nosotros es fundamental de la relación del sujeto al mundo, en esto que olvidamos siempre, está advirtiendo algo, que este objeto no permanece como objeto de la necesidad, no es objeto de la necesidad. ¿De la necesidad en qué sentido? El objeto del deseo no es objeto de la necesidad fisiológica. El objeto oral, anal, etc., no es objeto de la necesidad, es producto de la demanda, es producto del significante, de las vueltas del significante, es decir, es que es producto de qué? Del lenguaje, y no de la fisiología o del organismo. Es por el hecho de ser tomado en el movimiento de la demanda, en el automatismo de la repetición, que deviene objeto de deseo. ¿Por qué habla de demanda? Estas vueltas, las vueltas que se pueden hacer si tuviera un hilo, que no lo preparamos eso. Las vueltas que están acá son las vueltas de la demanda. Acá está la demanda. Si tuviéramos un neumático, imagínense un neumático, alrededor de la superficie del neumático está la demanda, la vuelta de la demanda. Y acá está el deseo. Es decir, que la demanda, las vueltas de demanda constituyen al deseo. En la clase 22 dice, seminario 9, es así que nosotros podemos aprender a homologar esa primera relación de la demanda a la constitución del sujeto, en tanto que esas repeticiones, esos retornos en la forma del toro, en el espacio ilustrado del toro, se presenta como su contorno, el contorno. Ese retorno al origen, de acá, vuelve al origen, nos permite estructurar, ejemplificar de una manera mayor un cierto tipo de relaciones del significante al sujeto que nos permite situar en su oposición la función D de la demanda y la función A del objeto A. D de la demanda, A del objeto A. El objeto del deseo, D, el de la demanda, la expansión de la demanda. Pero ¿qué pasa? El sujeto, habíamos dicho, que se constituye en el otro, ¿no? Entonces, el objeto de deseo del sujeto, se constituye en función del otro, de la demanda del otro. ¿Y cómo se puede dar cuenta de esto? En la clase 23 del seminario 9, dice, les he mostrado la relación del sujeto al otro a condición de que explorando la estructura del toro, percibamos que podemos poner dos toros encadenados uno al otro. Dos. Entonces, ¿qué es lo que hace Lacan acá? Acá está el objeto del deseo. Esto es el espacio de la demanda. ¿Se entiende? Si hay dos toros, lo que hace Lacan es esto. Acá anotamos demanda, ¿no? ¿Anotamos demanda? Acá no podemos anotar deseo porque está en el aire. Pero bueno, acá está el objeto de deseo. Y esta es la demanda del otro. La demanda del otro está en continuidad con el deseo. La demanda del otro está en continuidad con el objeto de deseo del sujeto. El objeto A, el objeto causa del deseo del otro, la respuesta que da al estilo de Buffon, del conde de Buffon, la particularidad del sujeto se constituye en la demanda del otro, porque la demanda del otro pasa por el mismo lugar que el deseo del sujeto. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, lo que hace Lacan es que hace pasar la demanda del otro por la parte que el toro delimita sin encerrar. Es decir, que hay una continuidad de la demanda del otro, hay una continuidad
por el objeto, por donde pasa el objeto A, por donde se ubica el objeto A, por donde se ubica, entre comillas, el estilo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el deseo del sujeto es homotópico a la demanda del otro. El objeto de deseo se constituye por el otro, por la demanda del otro. Estas vueltas del deseo del otro constituyen el lugar, estas vueltas del deseo del otro constituyen el lugar del objeto de deseo del sujeto. Es decir, que el deseo es deseo del otro, en sentido que el deseo es el discurso del otro, es el discurso de la demanda del otro, de la insistencia significante y articulada del otro. ¿Qué quiero exponer en esta edición de Psicoanálisis sin edición? Es que en la obertura de los escritos elige Lacan la carta robada, primero para dar cuenta de que los personajes de la carta robada, cuando son, hay varios aspectos a tener en cuenta en la carta robada, ¿no? En ese seminario. Quiero acentuar un aspecto nada más. Cada uno de los poseedores de la carta no son dueños, desconocen la función del desconocimiento, creo que tiene que ver con eso, desconocen que al ser poseedores de la carta hay algo de la carta que produce en ellos que va más allá de su elección voluntaria y consciente. Es decir, que reciben de la carta un mensaje invertido. Tienen la ilusión de un poder que en realidad los deja en silencio. Y entonces, con eso presenta la idea de que el deseo del sujeto, su mensaje y su determinación implica el desconocimiento yoico y la verdad del otro. La verdad que siempre viene del otro. Y también, y articulado con lo anterior, hace referencia a sus escritos. Que en sus escritos, y creo que también se puede pensar una insistencia significante en Lacan en su enseñanza en general, a él le llega, como a los integrantes de la carta rogada, cada uno de los poseedores de la misma, su mensaje de manera invertida, es decir, leído de manera inconveniente. Tiene un peor destino que el ministro, si leen el cuento, que el ministro y la reina, en este cuento. Bueno, esta fue otra edición de Psicoanálisis sin edición. Me interesa mencionar la cuestión de la suerte de la enseñanza de Lacan como también una vuelta topológica, porque es lo que mencionamos al principio, ¿no? Volvemos al origen de esta charla. Fue una emisión de Psicoanálisis sin edición. Hubiera sido mejor un video de Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? O de Britney Spears. Bueno, según los gustos. Pero bueno, nos vemos en el próximo trabajo.